Bueno, buenas tardes a todos, una vez más. Qué tarde más loca. No sé si sois aficionados al fútbol. La verdad que no soy muy aficionado, pero un partido así lo tiene que ver cualquier persona. Muy interesante, por tanto, felicidades a los argentinos desde el canal. Sé que hay seguidores en Latinoamérica, también en Argentina, por tanto, desde aquí felicidades. Franceses no sé si hay alguno, pero bueno, también ya la ganaron el año pasado, por tanto, bienvenidos. Bueno, como sabéis, hoy tenemos un directo especial. Es una compañía que he hablado alguna vez de ella, pero que yo creo que en general es muy desconocida. Y en mi opinión es una compañía espectacular y por eso pues, hoy quiero hacer una mini tesis sobre esta compañía porque me parece que tiene unos atributos que no tiene ninguna otra compañía. Muchas veces se habla que únicamente las compañías tecnológicas, las compañías de dispositivos farmacéuticos pueden ser compañías compounders, pero eso no es verdad, ¿vale? Es importante. Entonces, la idea de hoy es explicaros con un poco de detalle, pero sin alargarnos, extendernos excesivamente, una compañía espectacular que está por encima a nivel de retornos de cualquier índice de acciones americano, de la mayoría de compañías tecnológicas americanas, y justamente en un sector en el cual uno a priori piensa que no puede encontrar compañías de calidad, como es el sector de petróleo, en este caso royalties, ya sabéis que me gusta. No lo he preguntado, pero entiendo que se escucha bien y se ve bien. José Antonio, ¿qué tal? Juan Barrios, buenas, ¿qué tal? José Marín Algarra, ¿qué tal? Perdonad que he arrancado y no he saludado, la gente estaba conectada. Vale, como decía, muchas veces se tiende a pensar que uno solo puede encontrar compañías compounder en ciertos sectores. Y eso no es verdad. Y yo descubrí el sector de royalties, como sabéis, pues hace poco relativamente, igual menos de un año. Fue una lástima, evidentemente, porque si no, pues hubiera tenido más peso en cartera. Pero desde el canal mi intención es profundizar en este segmento, tanto de minerales, es decir, de petróleo, gas natural licuado, como metales preciosos, ¿vale? Y para ello, pues hay que hablar primero de las mejores compañías. Cuando uno trata de entender un sector, yo lo que recomiendo es que primero trate de entender o conocer la mejor compañía del sector, del subsector. Eso es lo primero. Una vez conoces la mejor compañía, puedes aproximar o puedes tratar de entender el resto. Pero no tiene mucho sentido entender compañías pequeñas si uno no entiende la compañía líder de su sector. Y en este caso, en compañías de royalty en petróleo y gas, estamos ante la compañía líder, espectacular, Texas Pacific Land, que es la mini tesis que vamos a plantear hoy. Incorporo este nuevo formato de mini tesis, evidentemente siempre con detalle, porque es el estilo de este canal, ya lo sabéis, pero mi intención es no alargarme más de una hora en esta presentación. Y sí que os diría, pues para gente que ve el vídeo grabado, pues tratar de dejar las preguntas para el final, aunque si alguien quiere, evidentemente puede hacer alguna pregunta porque es un directo, pero igual para el que ve el vídeo grabado, pues igual es mejor si canalizamos las preguntas al final. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Joan Marín, Juan Carlos, Isabel, Martín, ¿qué tal? Buenas a todos. Me gusta que también se conecten mujeres, porque al final siempre la mayoría somos siempre hombres. Por tanto, Isabel, bienvenida. Por tanto, sin más, vamos a empezar con la presentación. Como siempre, ya sabéis que esta iniciativa de hacer tesis, mini tesis, la hacemos dentro del Club de Inversión, un club de inversión gratuita que tenemos en el canal de YouTube a través de una lista donde voy incorporando todas estas nuevas ideas. La idea es que estas tesis sean sencillas pero en detalle, con una aproximación diferente a las otras tesis que veis, siempre de la mano de los famosos KPIs, que probablemente los que os conectáis al canal ya sabéis qué son. Por tanto, poco a poco pues iré incorporando compañías que pienso que son interesantes. Como siempre, un disclaimer, ya sabéis que todo lo que hacemos en Invertir con Personal Draco TV siempre tiene un carácter totalmente educativo. Esta tesis de inversión, en este caso, pues ha sido elaborada con información de la propia compañía, información de competidores, información prospectiva, es decir, buscar información a través de Google y también, sobre todo, conversaciones mías con el equipo directivo, no de Nagarro, esto está equivocado, sino de Texas Pacific Land. En este caso no lo vamos a comentar, pero probablemente haga una segunda parte de Texas Pacific Land donde un poco pues explique
nuestra conversación, mi conversación con la compañía. Probablemente lo haga en un formato en directo y haga un resumen pues, de lo más interesante que se le dio a esa conversación. Los precios objetivos expresados aquí siempre representan un valor subjetivo de valoración y están sujetos a los riesgos habituales de mercado, a mi opinión, a la volatilidad, y en ningún caso, bajo ningún concepto, esto supone una recomendación, un servicio de análisis, y vosotros, los inversores, tenéis que hacer vuestra propia valoración, vuestro propio análisis. En este caso yo pues, podría mantener de forma directa e indirecta pues, participación en los valores que aquí comentamos. Antes de empezar, aquí tenéis una lista de las compañías de royalties de petróleo y gas que yo estoy siguiendo en este momento. Fijaros que está ordenado por market cap. Y aquí hay varias cosas a ver de forma muy rápida, y es que en esta lista tenemos dos tipos de oil royalties, que son los trust y los limited partnership. Hoy vamos a analizar Texas Pacific Land, que es, como veis, la compañía que capitaliza, que tiene un market cap, una capitalización bursátil mayor de su segmento, y es un trust, aunque es verdad que a finales del año pasado se convirtió en corporación, pero podríamos englobarla dentro de la lista de trust. Aquí la pregunta del millón es ¿cuál es la diferencia entre un trust y un limited partnership? La diferencia es que un trust tiene activos y lo único que hace es básicamente ir sacando royalties sobre esos activos. Es decir, no compra, no crece de forma inorgánica con nuevos activos. ¿Vale? Por tanto, la compañía tiene vida útil hasta el final de la vida útil de esos activos, que en este caso es suelo, ¿vale? En inglés acres. Los limited partnerships son aquellas compañías que sí que destinan CAPEX en comprar, pues acuerdos, en comprar, en financiar royalties. Por tanto, esto ya es una primera diferenciación. En este caso, esta lista las tenéis todas mezcladas. Pero el otro día, en el otro directo, comentamos Sitio Royalties, que está en fase de fusión con Brickman. Por tanto, poco a poco y siempre que sea interesante, voy a ir incorporando royalties, tanto de metales preciosos como de petróleo y gas, así como del sector farmacéutico. De todo lo que sea posible encontrar compañías de royalties que cotizan en bolsa, lo vamos a comentar. Aquí ya os anticipo que hay una compañía interesante que es Blackstone Minerals, el ticker es BSM, aunque a mí no me gusta mucho su política de hedges. Pero es otra compañía interesante que, como veis, pues tiene un tamaño razonable, ¿vale? Pero hoy, evidentemente, cuando uno enfoca el segmento royalties, pues en este caso de petróleo y gas, en otras ocasiones hemos hablado de royalties de metales preciosos. En este caso en petróleo y gas, pues hay que hablar de la compañía que es la líder, la referente. Fijaros, por eso cotiza a 45 veces beneficios. Muy bien, vamos a ello. Para ello, lo primero que hay que saber, y no voy a explicar la historia de esta compañía, es que esta compañía surge porque los acreedores de la compañía de ferrocarriles, Texas y Pacific Rail Company, hubo una suspensión, una quiebra de la compañía, y a cambio los acreedores, que eran estas dos compañías, pues recibieron el colateral que había, que eran en torno a 3,5 millones de acres, ¿vale? Terreno, es decir, recibieron suelo como colateral a esa bancarrota. Por tanto, los acreedores se quedaron con el suelo por donde debía pasar el ferrocarril. Ya sabéis que el coste del ferrocarril fue altísimo y al final la compañía hizo suspensión de pagos. Por tanto, todos los acreedores, todos los bonistas de esa compañía recibieron como colateral el suelo. El negocio principal, por tanto, de Texas Pacific Land, que el ticker es TPL, pues básicamente es generar royalties, ¿vale? Acuerdos, royalties, recibe un porcentaje por ese suelo que vende y que sus clientes son compañías de oil and gas. Veremos después que tiene más segmentos, pero el segmento principal, el más importante, es el segmento de royalties. Capitalización bursátil de 20 billion, en este caso no es una small micro cap, porque ya lo he dicho, para entender bien un sector primero tenemos que conocer bien la compañía más grande, ya después iremos bajando a las compañías más pequeñas. Ventas de 660 millones de dólares, veremos más adelante, como siempre, cómo llegar a este número, esto es clave, esto es lo que en este canal decimos que uno no va a entender nunca el análisis fundamental si no es capaz de entender de dónde sale ese número y no es capaz de calcularlo. Por tanto, vamos a ver de dónde sale esa cifra. Esta compañía ha compuesto, es decir, la rentabilidad anualizada de esta compañía en los últimos 10 años, fijaros que es casi del 50%. Esto es muy difícil de conseguir. Por tanto, esta compañía, aun siendo del sector de petróleo y gas, ha superado a la mayoría de compañías de los otros sectores. Por tanto, desde aquí digo, sí se puede encontrar una compounder en sectores que a priori pueden parecer poco atractivos.
¿vale? Las royalties suelen tener poco insider, es decir, los empleados de la compañía, que ya anticipo que en este caso son 92 empleados, muy pocos, tienen poca participación, aunque es verdad que hay un USBC, hay un plan de compensación en opciones que va a incrementar algo la propiedad de los insiders, pero muy, muy poco. Los institucionales están en el 60% y Tyler Glover es el CEO presidente desde el 2016 y está en la compañía, creo recordar, desde el 2014. Fijaros este gráfico, esta es la razón por la cual hoy os estoy presentando esta compañía. Esto es el TSR, el Total Shareholder Return, fijaros, de la compañía, 43% anualizado en los últimos 10 años, espectacular. Pues que fijaros que el Nasdaq ha generado un 14% en ese periodo. Esto creo que es a finales de noviembre. Ahora os enseñaré el dato antes de la caída del año 21 para que nadie diga que, claro, que como las acciones tecnológicas han caído, pues por eso se genera esa diferencia. Veremos que no. Standard & Poor's un 12, el petróleo un 2 y evidentemente las compañías de exploración y producción, que en mi opinión son negocios poco atractivos, por eso no invierto en ellas, pues han dado una rentabilidad anualizada negativa en agregado el sector del 4%, más allá de que en el año 22, el año 21 lo hayan hecho bien, ¿vale? Por tanto, como veis, parece que esta compañía, para generar ese extra de rentabilidad anual, tiene que tener algo especial, ¿no? Porque si no, ninguna compañía consigue ese retorno. Ahora lo veréis, pensar que en ese periodo, estamos hablando de un periodo de 10 años, donde los precios del petróleo no han estado subiendo, es más, los precios del petróleo estuvieron cayendo por ese exceso de oferta que hubieron desde el año 13 al 17 y 18, y el COVID también puso el precio del petróleo casi en precios negativos. Por tanto, esta compañía ha sido capaz de hacerlo bien independientemente de uno de sus KPIs, que es el precio de realización del petróleo. Aquí tenéis datos de TKR comparando TPL, que es la línea naranja, contra una serie de compañías, las típicas FANG, pues Google, Apple, etcétera, y algún que otro índice. Como veis, si hacemos un cálculo de los últimos 10 años incorporando pues, el último dato disponible, esto debe ser pues, igual de la semana pasada, fijaros el gap que hay entre esta compañía y la mayoría que se empieza a generar pues, a mediados del año 2020, después de la pandemia. Si eliminamos el efecto de la pandemia, si eliminamos el efecto de la caída de las compañías tecnológicas y nos vamos a finales del 2021, acordaos que el Nasdaq y el S&P empezaron a caer a finales del 21, por tanto lo que he hecho es eliminar de la serie este dato, pero fijaros que sigue habiendo un gap muy muy grande respecto a la mayoría y aquí tenéis casi un 42% de crecimiento anual compuesto. Por tanto, parece que esta compañía tiene que tener algo y es lo que hoy os quiero explicar. Aquí tenéis rentabilidades anuales. Fijaros que en el año 2020, que fue un año horrible para las compañías de commodities, esta compañía únicamente cayó un menos 3.2%. No tengo la lista más allá del 2012, se podría buscar, pero es posible, sería factible que esta compañía únicamente haya tenido un año negativo en retornos que sea el 2020. Evidentemente, muy pocas compañías pueden tener estos números, ¿no? Otra cosa es, ya veremos al final, pues la parte de la cotización actual o de la valoración, que eso es mi opinión, evidentemente en ningún caso, ya sabéis, es una recomendación, pero lo veremos al final, ¿vale? Aquí a 5 años también vemos que la rentabilidad anualizada pues, es cercana casi al 50%. Muy bien, vamos a entrar en detalle ya en la presentación. ¿Cuál es la historia? La historia de esta compañía es que en el año 81 el Estado de Texas y el gobierno federal pues, querían impulsar la creación del ferrocarril en Estados Unidos. Y para ello lo que hicieron es ofrecer suelo a diferentes compañías. Ese suelo, como he dicho antes, fue el colateral. Y cuando esta compañía quebró, la compañía de construcción del ferrocarril, pues los acreedores, Texas Pacific Land y algún otro, se quedaron con el suelo, con los acres. Aquí tenéis los primeros certificados que se emitieron, porque recordar que hasta el año pasado esto era un trust, entonces digamos que no tenía acciones, sino que tenía unidades, certificados. Hay matices, pero no lo voy a explicar, pero bueno, os he puesto aquí la foto. Y aquí tenéis una foto pues, de uno de los terrenos en la zona del Permian, que es una de las claves de por qué esta compañía pues, está teniendo tanto éxito. Vale, para entender bien, y vamos ya en materia, sabéis que me gusta ir al grano y centrarme en las cosas importantes. Para entender bien esta compañía, ¿qué tenemos que analizar? Pues lo primero que tenemos que analizar es el suelo,
¿vale? El terreno que tiene en propiedad, que es básicamente su activo. Evidentemente, si vemos al balance, pues gran parte del balance es el suelo, los activos. Y el suelo está en la zona del Permian Basin, en Texas, que habréis escuchado hablar porque es donde empezó la revolución del shale gas en el año 2016 y la cual continúa hoy. Por tanto, si queremos entender bien Texas Pacific Land, tenemos que entender bien qué es esto del Permian y exactamente qué es lo que se hace en esa zona y qué perspectivas tiene. No vamos a entrar muy en detalle porque si no estaríamos aquí 5 horas hablando de la zona del Permian y esto no es un canal de materias primas, pero sí que es interesante al menos tener una ligera idea de qué nos ofrece esta zona. Si alguien preguntase, ¿puedes resumir en 2 líneas cuál es el objetivo de Texas Pacific Land? Pues es este, maximizar los retornos a medida que se van liquidando los activos, ¿vale? Ahora voy a explicar esto qué es, ¿vale? Pero, repito, maximizar los retornos a medida que mi base de activos se va liquidando. Acordaos que esta compañía casi no mete depreciación porque todos sus activos, que son suelo, están amortizados. Por tanto, el no tener que depreciar, evidentemente, lo que hace es incrementar el beneficio neto. ¿Vale? Por tanto, acordaos de esto, maximizar los retornos de los activos que se van liquidando. Hemos dicho que la división principal de esta compañía son los royalties de oil y gas en esta zona del Permian, pero aparte tiene otras divisiones, principalmente el servicio de agua, porque ya sabéis que para realizar la técnica del fracking se necesita mucha agua, por tanto esta compañía también ofrece el servicio de agua. Esto es una división importante que ha nacido en los últimos 4 años, pero también da un servicio de alquileres que se llama SLEM, que tiene poco peso y también realiza venta de suelo, ¿vale? Aunque eso no lo he incorporado en la valoración, pero bueno, cada año suele vender algo de suelo. Ojo, vende suelo, pero no vende los royalties que ya tiene concedidos. Eso es muy, muy importante. Evidentemente el precio de la commodity, el precio del petróleo, del gas natural licuado, pues va a tener un efecto en la línea de ventas de esta compañía. Pero como veremos, la última caída reciente del petróleo, pues desde el año 16 al 19 y la caída del COVID, pues no tuvo tan impacto como parece porque hay otra variable que es la producción que compensó de sobras la caída del precio del petróleo. Por tanto, siempre que analizamos o invertimos en compañías ligadas al sector de oil and gas, tenemos que entender cuál ha sido la evolución de la commodity. Por tanto, entender los periodos 98-99, 2002-2009 aquí son clave. Como he dicho, Texas Pacific Land ha sido capaz de compensar la caída del precio de la commodity con mayor producción. El OPEX, esto es una variable clave, la estructura financiera. ¿Por qué no invierto en compañías puras de exploración y producción? Porque tienen que soportar el coste operativo. Estas compañías de royalties, excepto las que tienen NPI, es decir, que tienen royalties sobre la evolución del beneficio de las compañías de exploración, cosa que no me interesa, el resto son compañías muy ligeras de OPEX y no tienen que invertir en CAPEX, como he dicho antes, si eres un trust. Por tanto, esta compañía tiene únicamente 92 empleados. Acordaos que estamos hablando de una compañía que tiene 20 billones de dólares de capitalización bursátil y que tiene unas ventas de 680 millones de dólares. Pensar ahora qué compañía de esa cifra de facturación, de ese volumen, tiene únicamente 92 empleados. Y si voy más al detalle, de esos 92 empleados, el 80% son de la división de agua, la cual, como he dicho, empezó a crecer a partir del año 17-18. Fijaros, la mayoría viene del negocio de agua. Esta compañía en el año 2015-16 tenía 8 empleados, que básicamente era el equipo directivo. Por tanto, la productividad laboral de esta compañía es mucho mayor que cualquier compañía cotizada que os podéis imaginar. Encima, la conversión de caja es superior al 100%, es decir, el free cash flow final, como veremos después, es superior al beneficio neto. Y ese beneficio que genera, ¿en qué lo utiliza? Pues lo utiliza en una parte en pagar dividendos, otra parte en recomprar acciones. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de invertir en CAPEX. Acordaros, dado que es un trust, aunque ahora se ha convertido en corporación, como es un trust y no es un limited partnership, esta compañía no mete CAPEX. Es una compañía muy ligera en capital porque no está ofreciendo como una compañía limited partnership que básicamente es un prestamista y ofrece un dinero y como contrapartida recibe un royalty. Esta compañía lo que hace es utilizar su base de activos hasta que se agoten. Y eso es un trust, por tanto no tiene que meter CAPEX. Por tanto, fijaros que ya os he dicho muchas cosas que nos llevan a pensar el por qué esta compañía es diferente al resto y por qué esta compañía ha tenido la evolución en bolsa
que estáis viendo, ¿no? En los últimos 10 años y en la actualidad. 92 empleados, conversión 100% del flujo de caja, no tiene que destinar flujo de caja al CAPEX, todo el beneficio que genera lo reparte en dividendos, no soporta los costes porque no tiene apalancamiento operativo y tiene 4 divisiones que también suelen amortiguar su línea de ventas. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos aspectos. Lo primero es entender la zona del Permian Basin. El Permian Basin, si no lo conocéis, es la primera o la principal área productora de hidrocarburos, es decir, de petróleo, de gas natural, no solo de petróleo, aunque es verdad que es la primera productora en Estados Unidos de petróleo y la segunda en gas. Concretamente, el Permian Basin genera el 60% de toda la producción de hidrocarburos en Estados Unidos. Fijaros que es una zona muy extensa, 86.000 millas cuadradas en más de 52 condados, sobre todo en la zona de Texas. Aquí tenéis exactamente dónde se localiza la zona del Permian, ¿vale? Bastante cerca a la ciudad de Houston, aunque aquí tenéis, y esto es de la presentación de inversores de la compañía, básicamente tenemos 2 zonas que es donde se localizan todos los diferentes royalties, siendo el Delaware Basin una parte muy muy importante, el Midland Basin, ¿vale? Pero la zona del Delaware quizás sea la más conocida. Muy bien. ¿Por qué esta compañía ha tenido un boom tan espectacular? Pues porque en ese suelo que tiene la compañía, en esos 3,5 millones de acres, que ahora son, como veréis, unos 880.000, es donde nació el fracking. Ya sabéis que el fracking, en español, que es la fracturación hidráulica, a diferencia de la extracción de petróleo convencional, en lo que se llama no convencional, pues básicamente ¿cómo funciona el fracking? Pues tenemos una plataforma de perforación donde se hace un pozo. Este pozo puede tener hasta 2 kilómetros de profundidad, pero una vez llegas a la capa rica en hidrocarburos, sea gas, petróleo, etc., lo que se hace es prospección en horizontal. Y esa prospección puede ser muy, muy extensa. Por eso necesitas mucho suelo. Por tanto, se realiza un pozo vertical y cuando se llega a la zona rica en hidrocarburos se empieza a fracturar con la inyección de agua, se fractura la roca, pero se fractura en horizontal. Por eso las compañías necesitan mucho suelo porque la fractura es horizontal y no vertical. Por tanto, lo podríamos resumir como que el fracking consiste en la perforación del suelo hasta alcanzar las capas rocosas, los 2 kilómetros que os he comentado, que es donde están los hidrocarburos, petróleo y gas. Para ello se necesita agua y justamente en las tierras de Texas Pacific Land, aparte de haber petróleo y gas, también hay agua. Por eso, en el año 16-17 nació la división de agua. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo el fracking, las compañías de exploración y producción necesitan inyectar más de 200.000 metros cúbicos de agua, aparte de otros productos químicos. Por tanto, Texas Pacific Land está ofreciendo 2 activos que son agua y suelo necesarios para la exploración y la producción. Con los datos más recientes que he encontrado, a octubre 22, la producción acumulada de hidrocarburos en la zona del Permian es ya de casi 5.5 millones de barriles al día. Barriles al día se expresa con estas siglas, lo veréis a lo largo de la presentación. Pero fijaros que en 2014 esta compañía, en esta zona, en el Permian, únicamente se producía en torno a 1,5 millones. Por tanto, el crecimiento del shale gas ha sido brutal. ¿Por qué? Gracias a la tecnología. Hace muchos años la tecnología no era viable y era muy costoso extraer ese petróleo que se encontraba a 2 kilómetros bajo el suelo, donde había que perforar la roca. Con la tecnología de hoy eso es mucho más barato. Hoy, como hemos dicho, el Permian representa el 60% de toda la producción de hidrocarburos de Estados Unidos y la producción está creciendo, fijaros, a ritmos de 50.000 barriles al día, ¿vale? Es decir, la producción ha crecido mucho, pero toda esta zona sigue creciendo muchísimo. Aquí tenéis la producción, el crecimiento de la producción desde el año 2010 hasta el año 2002. Esto es hasta el año 2001, el 2002 es una estimación. Fijaros cómo pues, la producción ha sido lineal. Es verdad que a partir del 15-16 se empezó a acelerar y eso al menos va a seguir hasta el año 2027. Como he comentado, los avances tecnológicos han hecho posible que el incremento de la productividad en la zona del Permian sea una realidad. Como hemos
comentado, la perforación horizontal ha sido el gran avance, porque lo que se ha pasado es de perforar en horizontal en torno a 3.8 millas a llegar a una perforación de 10 millas. Ya sabéis que una milla es la mitad de un kilómetro. Por tanto, como me estoy extendiendo de forma horizontal, necesito que ese suelo sea mío. Por tanto, tengo que comprar ese suelo y sobre eso, pues, Texas genera sus royalties. Evidentemente, la productividad de estos pozos nuevos ha crecido y ha crecido de forma muy, muy importante. Y aquí tenéis algunos datos, pero en general la producción sigue siendo fuerte y se espera que eso siga creciendo. Hay muchas previsiones de producción, outlooks a futuro. En este caso yo me he fijado en las de Enterprise Product Partners, PD, que es una exploradora. Fijaros, se espera que, y nos pone dos escenarios, que para el año 27 pues se pueda, en el mejor de los casos, podamos duplicar esta producción, y en el caso base que se lleguen en torno a 7,5 millones en el caso de petróleo. Y fijaros que en el caso del gas sí que se espera que se doble. Por tanto, podría llegar el día en el cual también a nivel de gas el Permian Basin sea la primera zona productora de gas en Estados Unidos. Por tanto, aunque esta compañía ha crecido mucho, es de esperar que siga teniendo crecimiento por ese outlook que se espera de extracción en las zonas. Por tanto, una economía favorable, unas ventajas únicas en el suelo respaldan la ventaja competitiva de estas compañías. Por tanto, debería haber visibilidad sobre la producción futura sobre estas compañías. Muy bien. Hemos dicho que el principal activo de esta compañía, si analizamos el balance, son los activos. En este caso, el suelo, los acres. Vamos a verlos. Si vamos al 10K, esto es del año 2021, pues vamos a encontrar esta tabla donde encontramos todos los acres que tiene la compañía, superficie, surface, 880.600 acres en total, ¿vale? Y aquí tenemos los royalties que tiene sobre esta superficie, por lo cual, si hacemos números, vemos que aproximadamente tiene royalties sobre algo menos de la mitad de su superficie. Por tanto, lo primero que vemos es que esta compañía aún tiene capacidad de crecer, porque puede conseguir más royalties sobre la superficie que tiene disponible. Es decir, no tiene unos activos que se hayan agotado. Por tanto, tenemos por delante 5 o 6 años donde esa compañía va a poder seguir incrementando sus royalties de oil and gas. Esta compañía, desde sus inicios, donde el suelo era 3.5 millones de acres, hoy son 880.000, que es este número que tenéis aquí. Es importante que la compañía sí que ha vendido suelo, pero nunca ha vendido royalties, y esto es importante. Por tanto, sus ventas siempre van a crecer por esos royalties. Y como hemos dicho, ese diferencial entre los royalties y la superficie disponible va a hacer que la compañía pueda seguir creciendo en ventas a futuro. Aparte, evidentemente, de todas las nuevas iniciativas de nuevos negocios, así como el negocio de SLEM y el negocio de agua. Ahora lo veremos. Fijaros en el suelo. Aquí tenéis los precios del suelo, evidentemente siempre han ido creciendo. Yo en mis números no he tenido en cuenta la venta de suelo, porque suele hacer unas ventas que tienen poco impacto en la cuenta de resultados, pero para simplificar en este vídeo no lo he tenido en cuenta. Fijaros cómo la superficie sí que ha ido decreciendo, porque la compañía TPL ha ido vendiendo suelo, pero los royalties, lo que generan las ventas, fijaros cómo ha sido muy estable y un poco creciente. Por tanto, es decir, la superficie que soporta royalties. Eso es lo importante. Lo que me preocuparía es que esta línea fuera decreciente. Cuanto a la producción, fijaros, en el 2013, 14, 15 es cuando realmente empieza a crecer. ¿Por qué? Por el shale gas. La revolución del shale gas en Estados Unidos hace que esta compañía sea una u otra totalmente diferente a partir de los años 13, 14. Fijaros cómo la línea verde, que es el precio medio del precio del petróleo en Estados Unidos, el West Texas, fijaros cómo a partir del año 13-14 el precio del petróleo fue decreciente. Pero eso no impidió que esta compañía siguiera creciendo en ventas. ¿Por qué? Porque el incremento de la producción compensó de sobras la caída del precio de la commodity. El principal riesgo que puede tener una compañía commodity es la exposición al precio. Esta compañía no hace hedges, pero hay otras como Blackstone Minerals, por ejemplo, que sí hacen hedges. Pero fijaros cómo una variable producción es uno de los KPIs, me puede compensar la otra variable precio.
Muy bien, vamos a analizar el OPEX porque es importante. Aquí tenéis un gráfico con mucha información. En azul tenéis el coste de ventas, en negro tenéis los gastos generales, suelen ser los salarios de los ejecutivos, gastos fijos. En verde la depreciación y después tenéis el ratio de gastos de estructura sobre ventas. Fijaros cómo hasta el año 17 la estructura de costes era pequeñísima. Por eso esta compañía es tan rentable. Es verdad que a partir del 17 los gastos principalmente fijos crecen algo, pero crecen por la división de Water, ¿vale? La compañía hizo una apuesta importante en la división de Water y metió bastante OPEX inversión ahí. Pero fijaros como el resto pues no crecen mucho. Eso es el porqué, fijaros, los gastos de estructura, principalmente gastos fijos sobre ventas, estamos hablando del 10%. Esto es inigualable en muchísimas compañías, ¿vale? Por tanto, esa es una de las razones por las cuales esta compañía es diferencial, porque no soporta estructura de costes. Importantísimo. También, dado que su activo, que es el suelo, está totalmente depreciado, pues esta compañía no tiene que meter depreciación anual de forma relevante. Mete unos 20 millones, pero que no es nada sobre toda su cantidad de suelo. Razón por la cual la compañía tiene unos márgenes EBITDA en media que están en torno al 90%. Por tanto, fijaros cómo ninguna compañía tecnológica, ninguna compañía de dispositivos médicos puede competir contra esta estructura de costes que tiene Texas Pacific Land. Margen EBITDA, fijaros, ya desde el año 2003, el margen EBITDA podríamos decir que está en la media al 80-85%. Yo os pregunto ahora, los que estáis conectados, ¿cuántas compañías conocéis que tengan un margen EBITDA del 85% y que este sea sostenible en el tiempo? Es muy difícil de encontrar. Por eso os comento que esta compañía es espectacular y es irrepetible. De hecho, no tiene competidores. Hay alguna compañía más pequeña, pero no es un competidor para esta compañía. Por tanto, por eso yo digo que esta es la mejor empresa del planeta, porque no hay ninguna compañía de ningún otro sector que pueda competir con las métricas que estáis viendo, ¿vale? Os explico todo esto porque evidentemente esta compañía ha subido mucho, pero hay muchas otras compañías de royalty, de petróleo y gas que uno puede analizar en detalle y quizás sean oportunidades. Por tanto, pocas compañías pueden ofrecer esta rentabilidad elevadísima y sostenible en el tiempo. Pero es que voy más allá y me fijo en el free cash flow. Fijaros cómo la conversión de beneficio neto a flujo de caja libre es del 100%. ¿Veis que las dos barras se mueven igual y tienen la misma cifra? ¿Cuántas compañías conocéis que conviertan un 100% de su beneficio neto? No de su EBITDA, porque muchas veces cuando uno hace el ratio de conversión se fija en el EBITDA. Yo me estoy fijando en la última métrica, el beneficio neto. La conversión es del 100%. El EBITDA siempre va a ser superior al beneficio neto, pero es que en este caso, si mido la conversión en base a beneficio neto, free cash flow es del 100%. ¿Por qué? Por todo lo que he dicho y porque la compañía no mete CAPEX porque es un trust, no es un limited partnership. Es decir, no está comprando, no está financiando nuevos proyectos, no está comprando royalties, sino que lo que va a hacer es digamos, agotar todo su suelo. Eso va a llegar en algún momento futuro, pero no va a suceder en los próximos 5, 6, 7 años. ¿Vale? Por tanto, métricas espectaculares. CAPEX irrelevante. No existe el CAPEX en esta compañía. Por tanto, el 100% del net income, como he dicho, se destina a dividendos y se destina a recompra de acciones. La compañía es muy oportunista en la recompra de acciones. De hecho, ahora lo veremos, en el tercer trimestre anunció un incremento, un nuevo plan de recompra de acciones de unos 250 millones de euros, más los 70 millones que tenía pendientes del trimestre anterior, por tanto unos 300 y pico que evidentemente debemos ajustar en nuestra valoración, como veremos. Y todo esto sin diluir al accionista. Fijaros que pues del año 2003, que tenía en torno a 12 millones de acciones, hoy está en torno a 8. Gracias a la recompra de acciones y a la no emisión de nuevas acciones, la compañía ha sido capaz de ofrecer todo ese crecimiento, ofrecer todo ese TSR. Acordaros que el TSR es la métrica que mido yo para medir el capital allocation, el Total Shareholder Return. Olvidaros de compañías que os hablan de voy a crecer en ventas, quiero que el ROIC sea tal, quiero que el EBITDA tal. No, hay que fijarse en las compañías que se manejan en base a TSR. Esos son los buenos capital allocators, ¿vale? Por tanto, aquí no hay dilución. Otra métrica pues que al amigo Buffett le encanta. Fijaros cuántos atributos positivos estamos sacando de esta compañía.
El management, Tyler Glover, como he dicho, tiene 37 años, súper joven, la verdad que es bastante sorprendente. Es el presidente y el CEO. CEO desde el 2016 y en la compañía desde el 2014. Aquí tenéis el salario del último año, 850.000 euros salario base, parece razonable. Dado que la compañía se ha transformado de un trust a corporation porque ya tiene un tamaño importante, pues bueno, con el trust la compañía no hacía nunca SBC. Sabéis que el SBC es el Share Based Compensation, la compensación a directivos con acciones, pero en este caso la compañía pues ha implementado un pequeño plan de SBC para los directivos, pero muy reducido de tamaño. Fijaros que estamos hablando de unas 2.000 y pico acciones restringidas. A mí me gustan más las acciones restringidas que las opciones sobre acciones, ¿vale? Ya lo hemos hablado en algún otro directo. Por tanto, si cogemos la remuneración total, pues es bastante razonable. La compañía tiene una política de que el salario del CEO no puede sobrepasar 5 veces el salario base y así también los otros directivos. Y aquí tenéis cómo se calcula el plan de incentivos, que básicamente, y eso me gusta, pues fijaros que se utiliza el TSR, el Total Shareholder Return, aparte de la generación de flujo de caja, como métricas para fijar el bonus, ¿no? Por tanto, como veis, una compañía que a nivel de management, a nivel de compensación, también está muy balanceado. Aquí tenéis la compensación total. Pues Tyler el año pasado recibió unos 5 millones de dólares, que para una compañía que capitaliza 20.000, pues parece más que razonable. Muy bien, como siempre, repito, no quiero ser extenso en esas tesis, pero nos falta una parte. Ya sabéis que una tesis sin una valoración, pues no es una tesis. También os digo siempre que la valoración no hace falta hacerla en Excel, la podemos hacer en una servilleta de papel. Pero si uno quiere entender bien los fundamentos de una compañía, pues tiene que hacer esos números. Juan pregunta algo que es típico de las compañías de royalties. Dice, ¿cómo puede ser que un negocio tan bueno el SEO tenga tan pocas acciones? En general, las compañías de royalties, los insiders, tienen menos del 1%. En las compañías pequeñas puede ser que los insiders son los empleados, principalmente los directivos. Puede ser que lleguen a tener el 2%, pero en general no tienen mucha participación sobre la compañía. La compañía suele estar más en manos de hedge funds o de fondos, ¿vale? O sea, no es algo extraño esta compañía, Juan, sino que es un estándar del sector, ¿vale? Vamos con la valoración fundamental, porque no me quiero extender demasiado, pero ya sabéis que lo que hago en esta parte es introduciros un poco la valoración, pero el que quiera aprender de verdad, pues analizar compañías, para eso están los cursos, ¿vale? En este caso, pues tenéis abierta la prelista para el curso avanzado, que ya es la 4ª edición, que empezará en abril del año que viene. Hay mucha gente apuntada ya, por tanto, el que probablemente no se apunte durante el próximo mes se va a quedar sin plaza, porque las plazas son limitadas. Por tanto, si alguien lo quiere hacer, apúntate en la prelista, que tenéis la información en la descripción de este vídeo. O si no, pues me podéis contactar por WhatsApp y yo os apunto directamente en la lista. Aquí abajo tenéis el contacto en WhatsApp, donde yo y solo yo os va a responder, no os va a responder una tercera persona. Y para aquella persona que quiera mejorar la contabilidad, la lectura de un informe 10K, cómo entender toda esa información que aparece en un informe anual, que son informes de 300 páginas, pues tenéis el curso 10K, donde la matrícula es abierta porque es un curso grabado y también hay mucha satisfacción, la gente está muy contenta, hay mucha gente que se ha apuntado, por tanto os invito también que queráis, pues os podéis matricular. El curso 10K es uno de los 6 bloques del curso avanzado, por tanto podéis elegir el que hacéis o podéis hacer los dos. Bueno, dicho esto, vamos con la valoración. Antes, fijaros, estamos hablando de una compañía que tiene un market cap de 20 billones de dólares, pero en la última conferencia de resultados, tercer trimestre del 22, fijaros, analistas conectados a la call. 2 analistas para una compañía de 20 billones. Y fijaros que 2 casas de análisis que no son Goldman Sachs, Morgan Stanley, no, son Stifel y BWS Financial, que es la primera vez que lo escucho. ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis que una compañía espectacular como esta sea totalmente desconocida? Solo hay 2 analistas que siguen a la que probablemente es la mejor compañía que existe en Estados Unidos si coges todas las compañías cotizadas. ¿Alguien me puede explicar qué está haciendo Wall Street? ¿Dónde está mirando Wall Street? Por tanto, esto es una oportunidad.
El hecho de que nadie esté viendo esta compañía, independientemente de lo que haya subido, esto es una oportunidad, porque hay compañías parecidas en este sector que aún están por descubrir, porque si no se conoce la líder del sector, imaginaros cómo van a conocer a las otras. Dicho esto, un breve repaso de los resultados. La compañía está a nivel de producción récord a través de sus royalties de oil and gas y también está a niveles récord de ventas en el negocio de agua. Sigue cerrando nuevos contratos, ¿vale?, de nuevas compañías de exploración y producción que quieren sacar petróleo, producir gas en la zona del Permian. Está creciendo a doble dígito en year on year. También la compañía, como sabe que de aquí entre 5, 10 años, 12 años, probablemente sus activos se van a agotar, ya está pensando en formas diferentes de diversificar sus ventas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cerrando contratos en el sector de renovables, tanto en eólica como en solar, porque como tiene mucha extensión, pues se pueden instalar parques eólicos, se pueden instalar parques solares, pero también se pueden instalar baterías. La producción en el último trimestre de los royalties de oil and gas creció un más 7% y eso compensó la caída de los precios. Y como he dicho, la compañía ha anunciado un nuevo programa de buyback de 250 más 67, en torno a 300 y pico, que vamos a incorporar en nuestra valoración. Y las perspectivas según el management siguen siendo buenas tanto para el cuarto trimestre como para el año 2023. La compañía nunca da guidance, nunca esperéis que os indique un guidance anual ni trimestral, no lo hace. Por tanto, ahora veremos cómo calculamos la valoración de esta compañía. ¿Cómo valoramos una compañía royalty? Importante. Ya sabéis que en este canal no utilizamos el consenso de analistas, no lo queremos ver, no nos fijamos en ello porque no nos aporta nada. El que quiera valorar en base al consenso, le invito a que vaya a otros canales donde le van a enseñar cómo hacerlo, pero en este canal no te vamos a enseñar a valorar en base al consenso de analistas porque lo que queremos es que entiendas perfectamente cómo se realiza el análisis fundamental. Y el análisis fundamental, la valoración de una acción, parte de entender las variables clave que determinan las ventas y los costes, la cuenta de resultados y el estado de flujos de una compañía. Y eso no es posible si tú utilizas las métricas del consenso de analistas, porque no sabes de dónde salen esos datos. Por tanto, y eso es algo que explico en detalle en el curso, aquí solo lo voy a anticipar, ¿vale? Repito, el que quiera aprender análisis sectorial, pues lo damos en el curso avanzado. ¿Cómo enseño a valorar las compañías royalties con esta fórmula? Tenemos que estimar un precio de realización, tenemos que estimar la producción, esta producción tendrá un crecimiento y evidentemente la compañía tendrá una estructura de costes que determinará un margen EBITDA y al final le aplicaremos un múltiplo de EBITDA o lo podemos hacer sobre beneficios. Para realizar esta valoración necesitamos saber 3 KPIs de negocio. En este caso, los 3 KPIs son los royalties, la producción de sus royalties de oil and gas. Debemos conocer el mix, importantísimo. Los precios de realización, el precio del petróleo, del gas natural licuado y la estructura de costes. Estos son los 3 KPIs que tenemos que analizar en esta compañía para tener claro cómo se valora. Esta compañía, Juan comenta que está viendo el balance y que el 60% de los activos es caja, correcto, porque todo el otro es suelo y que está valorado a precios muy bajos, pero esta compañía no tiene deuda, creo que tiene unos 450 millones de caja. Por tanto, ¿cómo se valora esta compañía? Repito, no se valora con el consenso de analistas, aunque lo tuviera. Primero porque hay 2 analistas y segundo porque si yo cojo las ventas del consenso, yo no sé dónde sale eso. Por tanto, tenemos que formarnos, tenemos que incrementar nuestra educación para valorar cada compañía de forma diferente. ¿Cómo vamos a valorar los precios de realización? Pues a través de la curva de los futuros de los precios de la commodity, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace esto. La compañía nos publica trimestralmente, anualmente, esta tabla donde nos detalla los KPIs que necesitamos para valorar. Nos detalla los volúmenes de producción de petróleo, de gas natural y de gas natural licuado y ya sabéis que después nos ofrece una métrica que es la equivalencia en barriles de petróleo, porque esta compañía no solo produce petróleo, o mejor dicho, no produce, sino que tiene acuerdos de royalties con compañías que producen petróleo. También las tiene de gas natural y de gas natural licuado. Pues es estándar del sector utilizar una métrica que es este de aquí, el MBO, que es una métrica que lo que hace es coger el precio del gas natural y la producción y estandarizarlo en métrica de petróleo.
Por eso lo podemos ver de forma individualizada o lo podemos ver de forma agregada en la métrica del equivalente. Por tanto, si conocemos la producción y conocemos los precios medios del periodo, llegamos a las ventas. Por tanto, ya sabemos cómo se valora esta compañía. Muy bien, vamos al Excel y veremos cómo se hace un análisis de esta compañía. Voy a cerrar esto. Ya sabéis que este canal es el único canal que os enseña realmente las valoraciones que hacemos. Somos transparentes. Es muy fácil decir que uno hace una valoración, pero si no la enseña, pues me puedo preguntar que igual no la hace. Por tanto, este canal nació... No sé, a ver, decirme si está muy grande. Igual me he pasado un poco. Voy a bajarlo. Vale, ahora mucho mejor. Aquí estáis viendo algún modelo que ya he enseñado algunas veces. En este caso es un Tier 2 con frecuencia anual. Yo suelo trabajar con Tier 2 con frecuencia trimestral, pero para simplificar aquí en el canal siempre os voy a enseñar con frecuencia anual. Como decía, espero que valoréis la iniciativa. Es el único canal que os enseña los números tal cuales salen de los modelos que plasmamos. Esto es importante porque es muy fácil decir, pues yo cojo las ventas a 3 años del consenso de analistas y lo multiplico por un PER, pero eso no es análisis fundamental. Entonces, uno puede hacer este Excel perfectamente. En el curso explicamos y enseñamos cómo hacer estos Excels, pero realmente no hace falta. Se podrían hacer una servilleta de papel. Es más, si queréis, y ahora lo digo delante de la cámara ahora mismo, me comprometo que en el próximo directo que analicemos una compañía vamos a hacer el análisis en una servilleta de papel. Vamos a hacer 4 o 5 números que van a ser lo mismo que veis en este Excel, pero lo haremos para aquellas personas que piensen que el Excel no vale para nada. Muy bien. Dicho esto, evidentemente tendremos una cuenta de resultados. En mi caso, esto es un modelo Tier 2, por tanto es una cuenta de resultados segmentando los costes, pero lo más importante es la parte de segmentar las ventas. Para ello tengo que pensar cuáles son las variables clave de esta compañía. Lo hemos dicho antes, lo teníamos atrás. Producción, mix de producción, precios de realización y estructura de costes. Pues muy bien. Yo sé los precios de realización. Aquí tenemos datos voy a esconder esto, desde el 2019 en esta hoja. Yo sé los precios de realización del petróleo, del gas natural licuado y sé, si lo paso a base de petróleo, sé el equivalente. Yo sé los precios de realización del año porque la compañía ya ha publicado 9 meses y los precios van a cambiar poco. Precios de realización, no los precios actuales. Por tanto, estos precios que veis aquí son a 9 meses y para los precios futuros del 23 al 26 sí que he utilizado la curva forward, perdonad, no me sale, los futuros sobre el West Texas, el Henry Hub y el gas natural licuado. Ese es un escenario que podemos hacer. Evidentemente, uno puede ser más conservador que la curva de futuros o puede ser más agresivo. En este caso, yo lo que he hecho es suponer que los precios a futuro que vemos hoy son los que se van a dar a futuro. Por tanto, una vez modelizamos la variable precio, tenemos que modelizar los volúmenes. Esta compañía, por ejemplo, en petróleo está creciendo en volúmenes del 18-19% en el año 2022. Solo queda un trimestre por reportar. Pues yo estoy estimando un más 16 para el año 22 y después eso decrece al 10% y después por debajo hasta el dígito simple. En gas natural igual y en gas natural licuado igual, que está creciendo mucho más. Por tanto, fijaros cómo doy por hecho que el año 2022 no va a cambiar porque ya es conocido y los volúmenes de producción siguen. Dieter dice, no sé si es mi conexión, pero veo el directo un poco borroso. Yo creo que debe ser tuyo. No sé si alguien que esté conectado, pero en general siempre se ve la calidad es buena. No sé si alguien lo puede conectar. Trata de poner tu pantalla en HD, que igual no la tienes en HD, pero en general siempre se suele ver bien. Juan nos dice que se ve bien. Gracias por comentar. Pero puedes cambiar la visibilidad que tienes en pantalla, ¿vale? Muy bien, entonces, fijaros que con la producción de de petróleo, de gas natural licuado que realiza la compañía, podemos estimar la producción futura. En este caso, voy a mostraros las celdas. Fijaros cómo esta compañía en producción equivalente siempre ha crecido a tasas elevadísimas. Por tanto, yo estoy siendo bastante conservador en las tasas de crecimiento más allá del año 22 que ya es conocido. Evidentemente, alguien podría ser, si quiere, más conservador. Por tanto, ¿cómo llego yo a la producción
de royalties de oil and gas? Pues será la suma de... ¿De qué? Pues del precio de realización del petróleo que haya estimado por la producción de petróleo que haya estimado. Y así lo mismo con el gas natural y el licuado. Pues con eso ya he generado las ventas. ¿Las ventas de qué? Pues del segmento de royalties. A eso tengo que añadir el segmento del agua, porque como os he dicho, el fracking requiere mucha agua. Y Texas Pacific Land también les ofrece el agua. Aquí tienen las proyecciones sobre la división del agua y las proyecciones sobre SLEM, que son básicamente leases, material, equipamiento. Con todo esto llego a mi estimación de ventas. La compañía no realiza hedges, por tanto no tengo una línea de plusvalúas, minusvalúas latentes que debería añadir o subtraer. La compañía tiene un objetivo de mantener márgenes brutos, por tanto eso le lleva a que va a estar en torno al 97%. Aquí abajo tenéis las estimaciones que yo he hecho. No he supuesto ninguna mejora en términos de margen. Margen bruto del 97, gastos de estructura fijos en torno al 11,5%. Esta compañía ha estado creciendo. Fijaros cómo el SG&A creció hasta niveles del 17% por el COVID y ahora se está estabilizando, pero como ya no va a meter más OPEX, sobre todo en el segmento de agua, probablemente este 11% pueda llegar al 10%. En todo caso, no he asumido esa mejora y he dicho que los gastos fijos principalmente se van a mantener el 11,5% sobre las ventas con una tasa efectiva del 25%. La deuda neta es positiva, es decir, tiene más caja porque no tiene deuda, 450 millones de dólares. Y como veis, el número de acciones diluidas que he asumido son 7.61, por debajo de los 7.73 básicos, porque tiene dos planes de recompra de acciones, que son, fijaros, estos 126.000 millones de acciones que puede recomprar, que las resto porque lo va a ejecutar durante lo que queda de año probablemente. Muy bien, pues con todo esto, yo ya he podido estimar mi EPS, mi beneficio por acción diluido. He podido estimar mi EBITDA a futuro, mi margen EBITDA a futuro. Por tanto, ya puedo hacer una valoración. Antes de que veáis la valoración, me voy a ir a ver el múltiplo. Ya sabéis que hicimos un directo para ver qué múltiplo le aplicábamos a las compañías. Aquí tenéis el múltiplo histórico de esta empresa. Alguien se puede preguntar por qué en TIKR el múltiplo únicamente sale desde el año 21 y es porque la compañía ha pasado de ser un trust a ser corporación y eso afecta al múltiplo. Por tanto, lo he sacado a través de Seeking Alpha, plataforma que os recomiendo a todos y que probablemente la próxima semana os voy a anunciar algo respecto a Seeking Alpha que os puede interesar. Fijaros el múltiplo PER, esto es trailing, ¿vale? No es un múltiplo forward. Fijaros cómo se ha movido el PER. Estamos viendo un periodo bastante largo, ¿vale? Desde el año 2021. Aquí tenemos 2 décadas. Acordaos que las políticas monetarias expansivas empezaron en el año 2009. Fijaros cómo parece que la zona de 20 veces beneficios siempre suele ser un suelo, ¿no?, para esta compañía. Pero en todo caso es el rango bajo. Y el rango alto, más allá de si dejamos aparte esto, pues podría ser la zona de 60. Por tanto, tiene sentido pensar que un rango medio estará en la zona de 30 a 35. Si uno quiere ser extremadamente conservador en esta compañía, debería valorar en base a 20 veces beneficios. Como yo creo que no estamos en ese entorno porque las perspectivas para el sector del petróleo son buenas, yo creo que utilizar 35 veces beneficios es bueno. ¿Por qué yo, que en otras compañías, como en el caso de Nagarro, criticaba el hecho de que se utilizara un múltiplo de 30 veces beneficios? Pues porque no tiene nada que ver. Fijaros que estamos hablando de una compañía que tiene márgenes brutos del 97%, que tiene márgenes EBITDA del 90%, que no tiene costes, que no tiene OPEX y que encima transforma todo su beneficio neto a caja. Y encima no tiene OPEX, perdón, no tiene CAPEX, no mete inversión, por tanto todo su beneficio neto es free cash flow, que lo utiliza para pagar dividendos y recompra acciones. Por tanto, una compañía como este merece un múltiplo elevado, ¿vale? Si vamos a la valoración, yo he utilizado un múltiplo de 35 veces beneficios. La caja dividido entre el número de acciones es aproximadamente de $60. Por tanto, con las estimaciones, repito, de la curva de futuro sobre el precio de las commodities, la valoración saldría en torno a $2.050 por acción, mi valoración al año 2024. Esto resulta de coger el EPS de $56 y multiplicarlo por ese PER de 35 veces. Pero evidentemente aquí ya, y eso es cosa vuestra,
uno puede decir, no, yo es que creo que en los próximos años el precio de las commodities, del petróleo, del gas, va a estar más alto que lo que muestra la curva de futuros, pues por los desequilibrios que hay entre la oferta y la demanda, por los conflictos geopolíticos, etcétera, etcétera. O bien puede ser más conservador, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros. Yo simplemente os enseño, porque esto es un canal educativo, primero cómo detectar qué es una buena compañía y qué no es, y después cómo hacer una valoración. Por tanto, si vosotros modificáis esta curva de futuros del precio del petróleo, del West Texas, del Henry Hub y del el gas natural licuado, evidentemente los precios objetivos van a ser muy diferentes. Y a la vez con la producción, fijaros, yo he sido muy conservador porque el año 2022 ya es conocido y probablemente la producción de petróleo no va a ser un 16, va a ser un 18-19. La de gas natural también estará más cerca del 15 que del 12 y la del gas natural licuado está creciendo el 45%. Y yo he sido conservador a futuro que eso va a decrecer a unas tasas más razonables, aunque fijaros cómo la compañía siempre ha crecido por encima del doble dígito. Por tanto, podría haber sido más agresivo en producción, podría haber asumido que el SG&A y los gastos fijos van a caer hasta el 10%, cifras del 8,5%, esto puede ser, el margen bruto difícilmente va a subir. Por tanto, evidentemente la compañía está bastante ajustada en precio, pero en un entorno de presión de precios al alza, pues puede ser interesante. Alguien ahora puede decir, oye, pero si está fair value, ¿por qué hablas de ella? Pues porque no os estoy presentando una acción, sino os estoy presentando una empresa, una superempresa, ¿vale? Lo que yo pienso que es una empresa de calidad. A ver, dejarme borrar cosas que salen por aquí. ¿Vale? Y por tanto, ¿cómo encontrar esos atributos de estas compañías que veis que pueden ser totalmente diferentes al resto? Estoy borrando porque siempre en el chat se cola alguna cosa que no debería colarse. ¿Vale? Por tanto, la valoración, como siempre os la dejo a vosotros, yo os digo lo que yo pienso, pero es solamente mi opinión, pero evidentemente deberíais tener en vuestro watchlist, en vuestro radar, pues una compañía con los fundamentales que tiene esta compañía. Como siempre, vamos a dejar ahora espacio para preguntas. Como he dicho, no me quiero extender, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es dejar un poco de tiempo si alguien quiere preguntar. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais la empresa? ¿No la conocíais? ¿Alguien quiere opinar? Voy a beber un poco de agua. José Antonio, que creo que es alumno del curso, nos dice interesante como siempre, gracias. La idea siempre es traer compañías que pueden ser interesantes o aparte también traer compañías que puedan pues, ser interesantes porque mucha gente las sigue. Pero esta compañía que ya habéis visto que solo tiene 2 analistas que la siguen, yo creo que es muy, muy interesante, tengo un poco de valor, que las comentemos. Joan Marín nos dice, no la conocía y la verdad que me sabe mal no haberla conocido antes, es un pedazo de empresa, la compañía lo ha hecho muy bien. En los mínimos de la COVID, esta compañía cayó en torno a $350 y hoy cotiza 2.500, esto es un por 7, o sea, es casi multiplicar, pues sí, por 7 por 10. Jonathan comenta el nuevo impuesto. Sí, aquí también no lo he comentado, pero ahora, pues bueno, si uno no quiere soportar ese impuesto, aunque habrá que ver, porque al final si puedes conseguir esta rentabilidad, pues este impuesto del 10% te importa poco. Pero, como he dicho, es sobre los trusts, entonces muchas compañías también se están reconvirtiendo en corporaciones, ¿vale? Evidentemente, antes de invertir en estas compañías, si son trusts, limited partnerships, etcétera, uno tiene que tratar de entender cuál es la base impositiva que como inversor tiene cuando invierte en estas compañías. Más preguntas, va. Tenemos 5 minutos más, si queréis. Repito, espero que os haya gustado. La idea es daros contenido pues, que pueda ser diferencial, enseñaros también un poco a modelizar compañías, a valorar acciones, evidentemente de forma más introductoria. El que quiera hacer esto en detalle, pues tiene los cursos, que ya os he dicho que en la descripción tenéis la prelista de la 4ª edición, en la cual ya hay muchas personas apuntadas.
La semana que viene os recuerdo que tenemos 2 directos donde vamos a tener una entrevista con Carlos Mora y después vamos a tener una tesis de inversión con The Guardia Investor, que tiene un Substack que os recomiendo, muy bueno. Nos va a hablar de Cakebox. Alberto, ¿qué tal? Buenas. Jonathan, como dato curioso, el directivo el Murran, compra el día 20 acciones de TPL. Sí, no he ido a verla en los insiders, ¿vale? Pero no es una compañía donde uno vaya a tener muchos insiders, ¿vale? Por tanto, hoy os tengo que dejar aquí porque tengo ahora un compromiso. Pero como siempre, si os gusta lo que hacemos en este canal, si pensáis que este canal ofrece contenido de calidad, pues compartir estos vídeos, este canal de YouTube en vuestras redes sociales y así me ayudáis a crecer. Joan Marín pregunta si hay alguna otra compañía en la lista. Estoy en ello, estoy analizando esas compañías, Joan, por tanto ahora aún no te puedo decir nada, pero evidentemente la idea es encontrar la próxima Texas Pacific LAN. Vamos a ver si es posible. Juan Carlos nos dice muy interesante, aunque ahora esté en su valor justo, con ese crecimiento sigue siendo buena inversión a medio plazo. Más allá de la valoración, lo que yo hoy os quería enseñar es que existe el tópico en las redes sociales de que únicamente las compañías buenas son las compañías del sector tecnológico, las compañías de dispositivos médicos. Pero como veis, eso no es verdad. Entonces, uno tiene que salirse de esa burbuja que parece que si te sales del sector tecnológico, medicina, etcétera, pues ya no eres un buen analista. Y tiene que mirar todo, porque las oportunidades a veces están donde uno no lo piensa. Alberto dice, ¿crees que ya no está para comprar por haber subido tanto que se aprovecha una pequeña corrección? Eso ya es decisión vuestra. Recordar que no hago recomendaciones. Yo os presento la compañía, os presento mi valoración. A partir de aquí vosotros tenéis que tomar vuestra decisión. Por tanto, Alberto, no te puedo responder a esto. Joan Marín, Kim, para mirar otra, EIDF, 20 Vagar desde su salida a bolsa el año pasado, la analizaremos, ¿vale? Por tanto, bueno, me tengo que despedir hoy. Como siempre, suscribiros, por favor, compartir todo este contenido en vuestras redes sociales, dejarme vuestros comentarios. Trato de responder a todos los comentarios que dejáis y trato de hacerlo lo más rápido posible y con toda la profundidad que requiere la pregunta. Por tanto, seguiremos en esta línea. Ya he dicho que estaré muy activo estos próximos 12 meses. Tiene un split pendiente. No recuerdo la fecha en que se va a anunciar, porque la Junta General es el año que viene. No sé decírtelo, pero sí, creo que es un split de 3-1, si no me equivoco. ¿Vale? Por tanto, me despido. Saludo a todos. Buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado. Y fuerza Argentina. Hasta luego. Bye.